Hoy tenemos la compañía del doctor Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cargo que asumió el 16 de agosto de 2012. De nacionalidad mexicana, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual egresó con mención honorífica. Es maestro en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, y cursó el Diplomado de Análisis y Diseño de Comunicación Política en la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad UNAM. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Emilio. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Les queda un largo camino del curso. Así que van a tener un proceso de metamorfosis con la silla a lo largo de estas 2 semanas. Y vamos a tratar de, en ese ánimo, ofrecerles un panorama, una perspectiva, un sumo de lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dejemos al final un tiempo para dudas y comentarios. Si en el transcurso de la presentación alguien muere porque tenía una duda que no pudo contener, lo vamos a extrañar. No, pero anoten o en su caso levante la mano y hacemos algún intercambio, ¿no?, sobre el tema, para que podamos tener un asunto pues más de intercambio. Mucho agradezco a la institución superior universitaria que ahora nos espera. Muchas gracias, decano, por acompañarnos, por estar. La institución universitaria Salazar y Herrera, muchas gracias por su anfitrionía. Al Instituto Colombiano de Derechos Humanos por este liderazgo en esta región. Ya esta es la 3ª ocasión que tengo oportunidad de estar con ustedes. Estuve primero en Cartagena y ahora es la 2ª ocasión que estoy en Medellín. Y también para la Comisión Interamericana, este modelo de trabajo es parte de un modelo en la propia comisión que está teniendo un proceso de transformación. Me acompaña María Claudia Pulido, que es la directora de Promoción y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva, que se encarga mucho de estos trabajos. Y también me acompaña Imelda González, que está en la oficina del secretario, para que en el transcurso de la conversación, si ustedes tuvieran necesidad de alguna información, estas damas saben mucho más que yo. Lo que pasa es que yo soy más chismoso, entonces por eso yo estoy acá. Habrá información que ustedes eventualmente quieren anotar y registrar. Pues no se apuren tanto, porque la presentación ya está acá. Entonces pónganse más de acuerdo con los organizadores, ¿no? Y ya si es de su afán. Y si la usan, nada más den los créditos correspondientes. Digan no a la piratería. Muchos de ustedes conocen ya la comisión. La comisión en particular en Colombia ha tenido un proceso de diálogo muy intenso. Y cambia este diálogo respecto a cada país. No es igual en cada país. Depende de cada país cómo se adhiere a los instrumentos interamericanos. Y depende también del proceso que vive cada país. Ahora comentábamos, por ejemplo, que se tiene previsto que hacia el viernes de esta semana se realice una ceremonia de disculpa pública y de perdón sobre el Palacio de Justicia, por ejemplo. Ese es un evento de extraordinaria importancia. Y eso son de las cosas que la Comisión ha venido trabajando con Colombia. O también puede gustar o puede no gustar, pero la difusión pública de lo que hizo la Comisión, por ejemplo, ahora que estuvimos en la frontera de Cúcuta y Venezuela, o la medida cautelar de Petro, u otros casos, son algunos de los asuntos muy significativos que la Comisión ha venido trabajando y que tiene su diferencia respecto a otros, respecto a México, respecto a Brasil, respecto a Estados Unidos. Pero vamos a hacer un recorrido general, vamos a irnos de lo general a lo particular, para que ustedes tengan algunos elementos de las atribuciones y de las funciones de la Comisión, que en su caso pudieran ser de complemento a su trabajo, que en su caso pudieran ser herramientas para lo que ustedes ya desarrollan. La siguiente, por favor. Anterior.
La comisión es un órgano cuya constitución está en el pacto de origen de la OEA. De manera que la única manera de no estar bajo el escrutinio de la comisión es no pertenecer a la OEA. Y hasta la fecha ni Venezuela ha estado en ese año. Venezuela denunció la convención, por lo tanto no reconoce la competencia de la Corte, eventualmente por algunas diferencias de aproximación con la comisión. Y la ironía es que ahora la comisión es la última instancia con Venezuela. La única manera en que Venezuela u otro no está bajo el escrutinio de la comisión es salirse de la OEA, porque esto está en la Carta de la OEA. Este es parte del mandato fundacional. Inclusive Cuba está dentro del monitoreo de la comisión, porque Cuba nunca denunció la Carta de la OEA. Cuba fue expulsada y fue readmitida. Por eso la comisión hace informes de Cuba, hace cautelares de Cuba, hace audiencias de Cuba. No nos responden formalmente, pero sí sabemos que atienden, por ejemplo, las medidas cautelares. Esto lo que ha generado es una entidad continental de las más viejas en su tipo, probablemente como cuerpo internacional de derechos humanos ya vamos a cumplir 60 años, y tiene, inclusive en el diálogo que han tenido los instrumentos interamericanos, este diálogo de sinergia con el sistema de Naciones Unidas. La Declaración Universal tuvo como una de sus fuentes de origen la Declaración Americana. Fue primero la Declaración Americana. Y en ese momento fundacional se combinó una entidad con estas tres facultades, lo cual eventualmente es consecuencia de un momento histórico. O sea, no podemos perder de vista que los derechos humanos tienen no solo una dimensión jurídica, tienen una dimensión política, tienen una dimensión histórica, tienen una dimensión social, y no es menor. Si yo les pregunto de dónde vienen los instrumentos de derechos humanos, ¿de dónde viene la Declaración Universal? ¿Qué pasó antes de la Declaración Universal? ¿Qué pasó antes de la Liga de las Naciones? ¿Qué pasó antes de la creación de la Cruz Roja? Y si ustedes siguen la línea, van a encontrar que hay un factor de diálogo en el proceso de la humanidad entre tragedia y esperanza. Entonces, casi siempre una gran trauma, fractura, confrontación en la conciencia social genera una respuesta civilizatoria. Y esa respuesta civilizatoria toma rostro y cara a los derechos humanos. Y la Declaración Universal es ese proceso que acelera. La Declaración Americana y la Declaración Universal son ese proceso que aceleran ese diálogo. La Cruz Roja vino después de la guerra de Crimea, de la aplicación. El derecho internacional humanitario viene de la aplicación de la revolución industrial a la guerra, de los gases. La Declaración Universal vino después de Hiroshima y Nagasaki, de los campos de concentración. Hay un muro en Moscú, a las afueras de Moscú. Cuando uno lo visita es casi escalofriante. Dice ese muro: hasta aquí llegaron los nazis. Eso le costó 27 millones de vidas al pueblo soviético. Entonces, la Declaración Universal dialoga con esas tragedias que la humanidad conoció en su capacidad de destrucción. Estos instrumentos lo que tratan de hacer es la respuesta civilizatoria en un proceso cuyo eje y centro son la dignidad de las personas. Por eso la Declaración Universal, la Declaración Americana, hablan del concepto persona, no hablan del concepto ciudadano, no hablan del concepto mayor de edad, no hablan ni siquiera de una categoría que genere una distinción por raza, por sexo. Y eso es parte de las tensiones que hoy tenemos, porque para muchos estados el sujeto de los derechos no es la persona, son los ciudadanos. Y eso es parte de este diálogo que está acá atrás. Por eso estas entidades son tan importantes. Yo tengo la hipótesis de que si hoy se hiciera una comisión, eventualmente no tendría las mismas atribuciones. Habrá que ver, por ejemplo, lo que está pasando en los mecanismos regionales. Habrá que ver lo que está pasando en otras entidades.
si tendrían esas atribuciones o no. Yo tengo mis dudas. Por eso es que esto me parece que refleja una parte importante en términos de lo que ha sido el avanzar de las personas. La siguiente, por favor. Esta entidad, que va ya por sus 60 años, tiene esencialmente dos componentes y que tienen que ver con el principio de independencia y autonomía. Se trata de 7 personas que elige la Asamblea General, pero que no representan a los estados en sí, se representan en su condición de expertos o de comisionados, comisionadas, y que tienen que ver con un tema vital para quien trabaja en derechos humanos, que es el componente ético. Si el componente de derechos humanos no tiene un componente que más allá de la legalidad ayude a la legitimidad, es muy difícil. Es muy difícil creerle a quien habla de derechos humanos, quien está en grandes carros, en grandes lujos y trata con la punta del pie a sus colaboradores. Entonces, ¿de qué clase de defensor me estás hablando? Es muy difícil creerle a un defensor que es un auténtico defensor cuando se refiere despectivamente a las colaboradoras, ¿no? Y cuenta chistes machistas y se pasa riendo de los homosexuales. Es muy difícil ser un defensor o creer que hay autenticidad en la causa de la defensa cuando vemos cómo esta persona se burla de los afros y cuenta chistes de afros o considera a los niños como muebles con patitas, ¿no? Y entonces va y mueble con patitas y de repente le zorraja un zape picaz y le saca los ojos y le dice: oye, ¿por qué le pegas? ¿A usted qué le importa? Es mi hijo. Como si ser hijo le da licencia para pegarle, para maltratarlo, ¿no? Y luego todavía dicen: no, me duele más a mí que a él. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? ¿No? O luego, no sé si aquí en Colombia se dice, pero al menos en México se decía: la letra con sangre entra. Entonces dice: ah, carajo, yo no quiero esa letra, ¿no? O sea, ¿no hay otra? Entonces, el tema del trabajo en derechos humanos tiene que ver con una congruencia. Tiene que ver no solo con lo que se dice, sino con lo que se hace. No solo con lo que se hace, sino este concepto que cuando uno dice las palabras ayudan, pero los ejemplos arrastran. Ahí hay un componente ético en el trabajo de los derechos humanos. Y que, me hago cargo, todos y todas tenemos en nuestra propia historia de vida, pues, demonios y monstruos, ¿verdad? Tenemos una codificación machista y tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano por decodificar esa construcción machista. Yo fui educado en una escuela pública donde lo mejor que se podía hacer era contar chistes sobre los gays y los homosexuales y golpearlos. Y hasta que uno no entiende que eso es una codificación en la estructura social, o muchas otras más, y decodificar eso toma tiempo. La diferencia es que quien sabe que eso se puede hacer y no lo hace, entonces es cómplice. Si tú sabes que eso existe y no lo enfrentas, entonces lo asumes y lo reproduces socialmente. Por eso, el tema de la autonomía, la independencia y la autoridad moral, lo que algunos llaman la reserva ética. El movimiento de derechos humanos ha avanzado en estos últimos 50 años esencialmente en eso. No es que llene las plazas y las urnas a mansalva, sino esencialmente es poner un límite al uso indebido del poder. Por eso yo les decía, en la dimensión de los derechos humanos también tiene una dimensión política. ¿Qué más político que decirle al poder: no te ejerzas así? Tienes que ser respetuoso cuando tengas una persona. No puedes patear a un detenido. Ya que lo tienes sometido, no puedes patearlo hasta que se te pegue la gana. No puedes administrar venganza. Tu función es procurar justicia. Entonces, desafiar al poder en términos de generar límites, ese es uno de los componentes más importantes de los derechos humanos, que tiene que ver
inclusive hasta con el espacio territorial. Cuando uno dialoga con los funcionarios que considera que el presupuesto público es su dinero y defiende la cartera como propia, el presupuesto público. O cuando la razón, cuando uno dice, oye, ¿por qué no? Pues porque lo digo yo. Ya sea como quieras. Pareciera no ser una razón muy fundada y motivada en un Estado democrático de derecho. Ahí la ventanilla es cuando está el problema. Y muchos de ustedes cuando tienen que trabajar eso, cómo empoderan a la gente, ¿verdad? Esos temas. Piensan hace 40, 50 años y el concepto de derechos humanos era inexistente. ¿Qué es lo que ha venido avanzando? Es que ha ido ganando la batalla de las ideas. Hoy el concepto de derechos humanos tiene esta idea principalísima, no solo de políticamente correcta, sino que es un indicador de la gestión de los gobiernos. Hoy hablamos de política pública en derechos humanos. En estos casos, lo que ha venido pasando en la Comisión es parte de lo que ha venido pasando en la región y en Colombia. Es parte de esa discusión. La siguiente, por favor. Les hablaba de son 7 miembros elegidos por 4 años y hay una unidad técnica que asiste, que es la Secretaría. La siguiente, por favor. Son las personas que integran la comisión. Ellos viven en sus países. Están trabajando esencialmente como profesores, como investigadores, algunos de ellos como abogados, y se reúnen 7, 8, 9 semanas al año en Washington. El equipo de la Secretaría es el que vive en Washington. Ellos viven cada uno en su país de origen y están esencialmente convocados para asistir y deliberar los casos y atender. Son ellos y ellas las que tienen que resolver los casos, las cautelares, las audiencias. Lo que hace la Secretaría es prepararles materiales para que ellos y ellas puedan decidir. Estas personas son las que constituyen hoy la comisión. En enero del año que viene va a cambiar. Salen 4 y entran unos 4. Sale la persona de la extrema izquierda, que es Felipe González. Le sigue Jim Cavallaro, que es de Estados Unidos, él queda. Sale Tracy Robinson, que es la tercera de izquierda a derecha. Sale Rosa María Ortiz, que es de Paraguay. Y sale Rosmelia Ducán, que es la actual presidenta. Quedan Brasil y México. Y se van a incorporar 4, entre ellos un colombiano, Enrique Gil Botero. Va a formar parte de la comisión a partir de enero. En el caso de la comisión, los nacionales no pueden resolver temas de su país. Tienen impedidos. Entonces Gil Botero no va a poder votar cautelares, casos, audiencias sobre Colombia. Como pasa con Jesús Orozco, que no puede conocer casos sobre México. Y es una manera de preservar el colegiado. ¿Usted tenía una duda? Es una observación pequeñita. Sí. La bandera de Paraguay no es esa bandera. Las trocaron, la bandera. Es al revés, esto es Chile. La bandera de Chile pertenece a la de Paraguay y la bandera de Paraguay pertenece a la de Chile. Era para ver si estaba atento. Pasó la prueba. Es una trampa, un triqui ahí, ¿no? Muy bien. Hay que ponerlo en su lugar correspondiente. Es una nota al pie. Bueno, entonces, este es lo que integra hoy la comisión, ¿no? Y es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque son las personas que toman las decisiones. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que trabaja la comisión y cuáles son algunos de los instrumentos que les pueden ustedes hacer servir? La siguiente, por favor. Se hacen audiencias públicas. Yo les sugiero que se metan a la página de la comisión y busquen en la parte de audiencias porque están grabadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dar un taller, pueden tomar algunos de los testimonios que ahí se dan. Si quieren hacer un taller, por ejemplo, sobre afrodescendientes, pueden grabar parte de los testimonios que ahí se dan. Y son materiales educativos muy interesantes. Para el caso del informe Guantánamo, así lo hicimos. Tomamos algunos videoclips que teníamos ahí y los utilizamos para el informe. Tuvo un impacto buenísimo. Entonces, como labor educativa es bastante buena. Y también, como para estar monitoreando, Colombia es uno de los países que más audiencias tiene. Los 3 países que encabezan el hit para ahí
los clientes frecuentes, ¿no? El plus, el cliente platino, son México, Colombia y Perú. Casi que en cada periodo de sesiones hay audiencias. La comisión tiene 3 periodos al año. Entonces vale mucho la pena y eventualmente ustedes se pueden organizar con algún tipo de personas, organizaciones, entidades y pueden solicitar audiencias. Revisen bien cómo se hacen y es para poner en el escenario internacional una discusión de lo que pudiera pasar. Revísenlo, véanlo y tomen en cuenta que son espacios pues muy competidos. 1 de cada 6, 1 de cada 7, 1 de cada 5 son las audiencias que se dan. Pero puede ser muy interesante como material educativo, como material de difusión de alguna problemática regional que tiene que ver con derechos humanos. La siguiente, por favor. Otros instrumentos que tiene la Comisión son las medidas cautelares. Es una medida de protección. En el caso de Colombia hay un mecanismo nacional, una unidad nacional de protección. Entonces, lo que hace la Comisión es generar condiciones para aquellas personas que están en riesgo, defensores, defensoras, líderes indígenas, mujeres, no solo para aquellos que son líderes, sino también para comunidades. Colombia es un país donde hay comunidades completas que tienen medidas cautelares. Hay hospitales que tienen medidas cautelares. Hay servidores públicos que tienen medidas cautelares. Por ejemplo, el caso de Colombia, hay un soldado clave por sus testimonios en un proceso. Ese soldado tiene medidas cautelares porque fue amenazado de muerte. Hay jueces, ustedes ubicarán el caso Ríos Montt en Guatemala, muy famoso caso del dictador procesado. Las juezas que llevaron ese caso tienen medidas cautelares. Entonces, les invito también a que se metan en la página y vean las resoluciones bajo las cuales se dan. Si ustedes trabajan en condiciones de riesgo, a veces el solo hecho de informar a la comisión y que la comisión le pregunte al gobierno prende el foco amarillo, porque eso hace que se jalen eventualmente los hilos del poder para proteger a quien está en riesgo. En muchas ocasiones la dificultad es cómo defendemos a los que defienden, los que están en la frontera, los que están en terreno. Entonces, esta medida es más o menos lo que recibimos al año. Fíjense las que se otorgan al año. ¿Qué quiere decir? Que tienen un alto estándar. Hay 3 principios que ustedes tienen que tener claros: urgencia, gravedad e irreparabilidad. Yo con permiso, como acá hace calor, ¿no? Sí. Entonces, tómenlo en cuenta e inclusive van a tener acá, a lo largo del curso, información de cómo trabajar las medidas cautelares, cómo trabajar los casos. Quien tenga interés puede meterse a la página también. Urgencia, gravedad E irreparabilidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la comisión decidió otorgar la medida cautelar de Petro a las 11 y cacho de la noche? Porque el procurador fue a Washington y nos dijo que la medida de protección que se había dictado acá no era para él, sino para el presidente. Y en el momento en que la cautela no tuviera efecto, él iba a notificar que todos los trámites ya se habían corrido. Entonces, para la comisión, en ese momento se actualizaba la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad, porque ya no había un medio que generara una condición de protección. Por eso se notificó esa hora. No es que la comisión siempre esté vigilando, sino que hay estos 3 principios. Revísenlo, por favor. A lo largo de estos días lo van a poder revisar con más detalle y van a poder platicar con el equipo jurídico que va a estar trabajando con ustedes. La siguiente, por favor. Hay una parte importante también de lo que está pasando con las campañas. Hicimos un informe sobre Guantánamo.
Es el informe más completo que se ha hecho sobre Guantánamo. Hicimos estos videos, estos materiales. 3 millones ya, ahora 3 millones y medio ya lo vieron. Métanse al micrositio y van a encontrar, por ejemplo, que los detenidos de Guantánamo vienen de 51 países. Solo el 7% vino de Afganistán. El 93% vino de cualquier otro lugar. Vale mucho la pena que lo revisen. ¿Por qué? Porque la comisión también tiene mandatos sobre Estados Unidos. Una campaña de pueblos indígenas, una campaña de trata de personas. Hay ya inclusive materiales que acaba de presentar la página sobre soluciones amistosas. Ahí hay materiales, instrumentos que les pueden ser útiles para su trabajo. Los que litigan, por ejemplo, pueden encontrar instrumentos para negociar. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los estándares? ¿Qué le pide uno al Estado cuando se siente? ¿Cómo dialoga uno con las víctimas? ¿Qué pueden esperar las víctimas cuando se acercan al sistema interamericano? Ahí van a tener experiencias muy interesantes en materia de reparación del daño, en materia de no repetición, inclusive en términos de estos mensajes simbólicos para que las cosas no se repitan. La siguiente, por favor. Hemos hecho una estrategia muy agresiva y estos números es de lo que pasó del año pasado a este año, que refleja más o menos lo que está pasando. Entonces, pasamos de tener unas publicaciones, 500, 1000, 2000 publicaciones, a miren cuánta gente tuvo acceso a contacto al último periodo. El post quiere decir periodo ordinario de sesiones. O sea, está generándose una dinámica, y si ustedes trabajan, tienen Twitter, tienen Facebook en su organización, este tipo de cosas les puede servir. Cuando termine la comisión, el informe del periodo, va a salir un recuento, y es lo que las organizaciones utilizan para difundir. Denle una revisión que les puede servir como complemento al trabajo que hacen. Hay imágenes, hay películas. Acabamos de hacer la visita a México, hicimos una visita a México. Siguiendo estos medios, Facebook, Flickr, desde fotografías, Twitter, 6,5 millones de personas siguieron la visita. Entonces, toma otra dimensión, ¿verdad? Y empieza a dar un realce muy significativo a lo que está pasando. La siguiente, por favor. Ahora vamos a la parte de peticiones y casos. Lo van a ver más a detalle, pero esto es una aproximación general. La siguiente, por favor. Esto es lo que tenía el portafolio de admisibilidad para el 15 de septiembre de este año. Como les decía, hay los clientes frecuentes. Esto no es lo que llega, esto es lo que ya está admitido. Teníamos los casos de Colombia, Perú, y todavía por lo que venía del pasado, Argentina. México ahorita tiene una menor proporción, pero lo que está llegando de México es, el año pasado entraron 1.800 peticiones. De estas 1.800, 500 eran de México. Está pasando un fenómeno como pasó con Colombia hace años y que está ahora reflejándose en este tipo de instrumentos. Como ven, hay una enorme variedad de países que están siendo monitoreados. ¿Qué se requiere? Métanse al reglamento, entre otras agotar los recursos internos. Pero es un mecanismo más. Es decir, es un instrumento que les da condición de defender mejor. Piensa ahora sí, haga de cuenta que usted tiene una caja de herramientas, ¿verdad? Y ahora tiene otra herramienta en su trabajo. La cautelar es otra herramienta, la audiencia es otra herramienta, la petición es otra herramienta. Dele, por favor. Esto tiene que ver con los informes de soluciones amistosas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede mandarse a la corte o puede hacerse un mecanismo donde las partes convengan un acuerdo. En estos poco más de 30 años, la corte ha decidido en números redondos 215 casos como sentencias. La comisión ha homologado ya casi en números redondos 120 informes de soluciones amistosas. Ahí hay importantes antecedentes y jurisprudencia que les puede ser también de utilidad. Vale mucho la pena utilizarlo. Hemos hecho un par de seminarios acá.
hicimos uno en Bogotá, hemos hecho algunos otros lugares de América del Sur, y eventualmente eso puede ser parte de los talleres que se pueden desarrollar, porque supone una capacidad de diálogo, no supone negociar derechos, supone negociar acuerdos. ¿Por qué? Porque hasta las sentencias se tienen que hacer de manera dialogada. La Corte le pide al Estado que dialogue con las víctimas cómo se implementa. Tiene que haber un proceso de diálogo, no es que en automático, por ejemplo, el Estado haga y decide que eso es reparar el daño, que eso es una disculpa pública. Ha habido casos donde las víctimas dicen, ¿sabes qué? Tú ni me preguntaste, manito. O sea, ¿de dónde acabas a tú pensar que eso es una disculpa? Es como aquel caso del chamaco que le dice, a ver, discúlpate con tu hermana. No, pero discúlpate bien. Entonces la hermana más ofende. Bueno, es el mismo caso. O sea, si el Estado no le pregunta a las víctimas, no consensa con las víctimas, ¿qué fregada disculpa va a ser esa? Pues el tema tiene un asunto de negociar, de dialogar y de construir acuerdos. Y a veces eso es una parte pues muy desafiante. ¿Por qué? Porque muchas víctimas con justicia dicen, ¿cómo voy a aceptar a construir acuerdo con el Estado que violó mis derechos? Esa parte es muy complicada y hay que encontrar los medios para que el Estado asuma su responsabilidad y se generen condiciones que el caso sirva para que no se pueda repetir o por lo menos combatir ese tipo de violaciones. La siguiente, por favor. Este es el número de casos que se envían a la Corte. Entonces, fíjense los números. Si se reciben 1.800 peticiones en un año, el 10% de 1.800, 180. Y el 10%, 180. Entonces, estamos hablando más o menos del 1%. El sistema interamericano sigue siendo un sistema excepcional. Entonces, lo que le llega a la Corte es más o menos el 1% de lo que la Comisión ve. En lo que se refiere solo a casos y peticiones, vamos a ver las otras atribuciones que tiene la Comisión. Entonces, por eso, quienes litigan tengan estos números claros. Hay que hacer un proceso de empatar expectativas con realidades, ¿verdad? La siguiente, por favor. Estos son los casos. Aquí ya aumentó un poquito. Ya hay 2 casos más. Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador. Ya podemos agregar ahí un caso Colombia que ya se fue a la Corte. Y hay otro que está en tránsito por ahí. La siguiente, por favor. Otra de las facultades es el monitoreo. Siguiente, por favor. ¿Qué hace la Comisión para monitorear? Por ejemplo, le pide información a los estados. En lo que va del año, en los últimos 3 meses más bien, fíjense todas las solicitudes de información que ha hecho la Comisión. Esto es un instrumento que es muy útil, ténganlo en cuenta. Ustedes le pueden pedir a la Comisión que mande al Estado, si ese Estado reconoce o se ha adherido a la Convención Americana, una carta artículo 41. Si no reconoce la Convención, entonces es una carta artículo 18 de la Declaración Americana. Es el caso de Venezuela, o que puede ser Estados Unidos también. ¿De qué se trata? Oiga, ha habido esta situación muy grave. Ustedes le informan a la Comisión sobre un tema. Hubo tales desplazados, hubo tal violencia, hubo tal condición, y la Comisión pide informe al Estado. Esto es un mecanismo, como dirían, estoy viendo, ¿verdad? Este tipo de cosas genera una condición de monitoreo. ¿Alguien iba a preguntar aquí algo? ¿No? Sí, ¿es diferente del seguimiento? Esto es parte del seguimiento. Esto es un instrumento que tiene la Comisión. La Convención le faculta pedir información a los estados para saber qué está pasando. No supone recursos internos, es preguntar qué está pasando, es una llamada de atención. Pues ténganlo en cuenta, porque esto puede ser un instrumento también que ayude en su trabajo.
La siguiente, por favor. Hacemos visitas a países. En diciembre de 2012 estuvimos en Colombia, estuvimos aquí en Medellín. Yo tuve la oportunidad de estar aquí en Medellín y en Quibdó. Otras personas fueron al Valle del Cauca, otros estuvieron en Valle del Par, estuvimos en Bogotá. De ahí se hizo un informe que ahora vamos a ver. Y estos son algunos de los lugares que hemos estado recientemente. La frontera de Texas con México, en Honduras, en Colombia, una visita reciente, en Nueva York. O sea, la comisión hace lo que visitas el loco, en el lugar, visitas en el sitio. La siguiente, por favor. Estos son República Dominicana, Guatemala, Canadá. Es un tema de mujeres indígenas desaparecidas o asesinadas en la Columbia Británica. También monitoreamos lo que pasa en Canadá. La siguiente, por favor. Estos son parte de los informes de país. En nuestra página pueden sacar este, que es el de Colombia. Verdad, justicia y reparación. Es el cuarto informe que hace la comisión. Es un formato PDF, o pueden ustedes bajar desde gratuito. Para el análisis de realidad o la discusión, el monitoreo, les puede ser muy útil. Les sugiero que lo revisen. Sobre todo, que le echen un lente a la parte de las recomendaciones. Y cómo eso puede, a través de la exigencia que hagan los actores nacionales, irse cumpliendo. Si los actores nacionales no se apropian de esos instrumentos, difícilmente se van a cumplir. La comisión los emite, pero necesita también quien los monitoree. En la página ustedes van a encontrar estos. La siguiente, por favor. Y luego viene el trabajo temático. La comisión tiene 9 relatorías y una unidad. Una de ellas es el trabajo indígena, el trabajo de los pueblos indígenas. Acá en Colombia hay una cultura, herencia, tradición, participación indígena muy importante. Métanse a la relatoría de pueblos indígenas y vean lo que de ahí pueden trabajar. La siguiente. Derechos de las mujeres, ¿no? Ni qué discutir, ¿verdad? Acá hay importantes elementos que ustedes pueden tomar, por ejemplo, la Convención Belén do Pará. Son parte de esos elementos. ¿Cómo hacemos que a nivel comunitario se aplique esa convención? Porque luego hay ciertos funcionarios que cuando uno les cita la convención, actúan como si la Virgen les hablara. Se voltean así como oyen voces angelicales, ¿no? Y como que nomás que actúan, pues. Esos instrumentos también aplican en los municipios. No es nada más para el presidente, ¿verdad? Y andan ahí, no, pues eso aquí no se usa. Haga de cuenta que como si fuera un menú, ¿verdad? No, aquí eso no se come. No, pues no es que siquiera que se come, es que es ley. El Estado no es solo el presidente, el Estado también llega a estos niveles. Entonces, por eso es importante. A veces, los defensores tienen que hacer una especie de labor pedagógica, ¿verdad? Y le convencen al funcionario. A mí me pasó, en algún tiempo en mi vida, yo fui defensor del pueblo en la Ciudad de México. Y entonces le mandaba una recomendación a un funcionario. Y me decía ese funcionario, mira, voy a analizar tu recomendación, pero en la vía de mientras, ¿me puedes mandar la convención esa que tú dices que yo estoy obligado a cumplir? Ni tenía la más remota idea que existía. Entonces jamás yo había pensado que las recomendaciones eran un instrumento pedagógico. Entonces, si no se conoce, ¿cómo se va a aplicar? Ya, nomás no hay manera. Entonces, a veces no solo es un tema de resistencia, a veces de desconocimiento. Ya cuando lo ves, dicen, oiga, qué bueno está esto. Pues sí, sí está bueno. Ahora nada más úselo. Entonces hay que hacer un ejercicio pedagógico. Y luego tenemos un dilema. Ya cuando por fin conocen, les acabó el gobierno. Ah, qué gacho. Y entonces otra vez llegan los nuevos. Y hay que empezar la evangelización de nuevo. No, mire, la convención que contra la violencia se pero es así el tema. Entonces, yo le he platicado con mi equipo y le recomiendo, quien trabaja en derechos humanos,
tienen que tener una alta tolerancia a la frustración. Ténganlo claro. Si no tienen alta tolerancia a la frustración, mejor dedíquense a hacer galletas. Porque no solo por estas cosas de que ya que por fin nos entendemos ya se van, sino porque a veces la materia prima es el dolor. A veces la materia prima duele. Si no tienen ustedes capacidad para ese dolor transformarlo y tratar que no se repita y que lo que le pasó a esta persona sirva como ejemplo para que no se vuelva a pasar, este no es su terreno. Se los digo muy respetuosamente, pues, pero es así. Tenemos que tener capacidad de gozarnos en los pequeños triunfos y de levantarnos de las derrotas todos los días. Que llegan a nuestra casa y nos tocan, o a nuestra oficina y nos tocan y nos dicen otro caso. Pues por eso yo insisto en que hay que tener mucha tolerancia a la frustración, para que el lado de construcción de esperanza sea mayor que el lado del dolor. Y en eso yo creo que los colombianos tienen una gran ventaja, porque a pesar de todo lo que han vivido, le bailan y le arrean y le construyen un horizonte impresionante. Colombia es un país que me enseña todos los días, a mí me impresiona mucho. Y ahora yo se lo digo como mexicano, o sea, viendo lo que está viviendo mi país y viendo dónde viven ustedes, es muy impresionante. Eso tiene que ver con trabajo en derechos humanos. La capacidad de no aceptar como normal la violencia, no aceptar como normal la injusticia, no aceptar como dado las desigualdades. Lo que nos incomoda y lo que no aceptamos no hay que normalizarlo. Y eso es lo que a veces hace que las cosas se sigan moviendo aún en los peores momentos. Entonces, les pido que chequen esto, porque por desgracia todavía el tema de los derechos de las mujeres está muy atrás. ¿Cuántas mujeres gobiernan municipios? Poquititas. Entonces, legalmente tienen el derecho a ser votadas, pero culturalmente se les castiga. Tienen derecho a votar, pero el machismo hace cachitos el derecho a ser votadas. No, imagínense. Yo me acuerdo un señor, llegaban unas mujeres que eran candidatas y le reparte un volante. Eran puras mujeres candidatas. Entonces el señor ve el volante es estos papeles que se hacen en las campañas, ¿no? Sí. Que queda de mano en mano y que vuela, además le dice volante. No sé acá si emplea la palabra. Sí. Y entonces ve que son puras mujeres y se lo regresa. Dice, no, lo guarda Dios. No. Dice, oiga, ¿pero por qué? No, pues si así son peligrosas, ahora con poder, imagínense. No. Esos estereotipos son por los que tenemos que luchar. O sea, necesitamos mujeres en lo público, pensando como mujeres, actuando como mujeres, no como hombres con faldas. Porque mujeres con racionalidad masculina son peor que los hombres. Necesitamos mujeres pensando como mujeres y actuando como mujeres. Mire, uno de los grandes cambios de la política social en América Latina, ¿saben cuándo fue? Cuando llegaba el dinero a los programas sociales y en lugar de dárselo al hombre, se lo dieron a la mujer. ¿Y saben qué pasó? Que la mujer invertía el dinero en sus hijos. Y hubo millones de niños que salieron de la extrema pobreza y la desnutrición. Porque había muchos hombres que el dinero se lo tomaban. Y si sobraba algo, se lo volvían a tomar. Y si quedaba algo, era para ellos. Y la familia muriéndose de hambre. Entonces, cuando cambiaron el sujeto de la acción social y le dieron los recursos a las mujeres, las familias empezaron a cambiar su condición de pobreza. Por eso es cuando digo se necesitan mujeres pensando como mujeres y actuando como mujeres. La siguiente, por favor. Migrantes. Esta es la frontera entre Venezuela y Colombia. Estuvimos más que menos de 2 meses, ¿no?, con la crisis de los deportados. La siguiente, por favor. Niñez.
La relatora para niñas va a estar acá, va a tener oportunidad de hablar con ustedes. El caso que se está llevando en el concurso es el caso simulado de un niño, de una problemática que existe aquí en Medellín, el reclutamiento de niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Defensores de derechos humanos. Esto también fue en la frontera con Cúcuta. La siguiente, por favor. Las personas afrodescendientes. Acabamos de estar en Cali, que es parte todavía de los desafíos, lo que pasa con la población afro. Igual tienen los derechos, pero hay una condición de discriminación que le niega. Cuando uno ve, a mí me impresionó cuando estuve en Quibdó, el 80% del Chocó es población afro, y es el departamento más pobre de Colombia. Para muchas personas hay una asociación de pobreza y de negación de derechos por su color de piel. Si fuera una carrera de 100 metros, hay quienes empiezan a correr en el metro 50 y hay quienes empiezan a correr en el metro menos 80. ¿Y saben por qué? Por el color de la piel. Todavía sigue siendo el problema del racismo por color de piel un problema que niega derechos. No es una condición igual. No basta tener derecho cuando hay condiciones estructurales que no permitan que se ejerzan igual. La siguiente, por favor. Personas privadas de libertad, que es un tema de lo más crítico en la región. La siguiente, por favor. Las personas LGBTI, es una agenda que está tomando mucho revuelo en la región. La siguiente, por favor. Libertad de expresión, es un tema que ha tomado mucho debate en la región y que es parte de los elementos, no solo lo que publican los periodistas, sino también lo que tiene la gente derecho a decir. Este es uno de los temas de los derechos llave. La siguiente, por favor. En la unidad es los derechos económicos, sociales y culturales, que es toda una enorme discusión. Todo lo que no son civiles y políticos y que tiene que ver con condiciones de pobreza, que significa también la negación de derechos muy importantes para grandes sectores de población. La siguiente, por favor. Estos son parte de los informes temáticos. Y les invito a que se metan a la página y se pueden bajar, son gratuitos, que les puedan servir como materiales de formación, de discusión en su propia comunidad, en su propia organización. Hombre, vamos a discutir este informe y que les sirva como un principio de formación y preparación. La siguiente, por favor. Vamos a terminar hablando de lo que se refiere a la promoción. Siguiente, por favor. Hay una parte importante de trabajo con entidades de Naciones Unidas. Este es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estamos trabajando con Naciones Unidas muy en equipo, de manera que se mande el mensaje de que no es un sistema u otro, sino son los dos. La siguiente. En la sede en Washington o en otro, hay ejercicios de diálogo con los estados, un poco para ir tomando el pulso. La siguiente, por favor. Este es el Consejo Permanente, esta es nuestra presidenta, y se generan ahí condiciones para mandar mensajes. ¿Qué está pasando en la región? Entonces, lo que levantamos en nuestro informe, la presidenta lo presenta en el Consejo Permanente. La siguiente, por favor. Hay múltiples actividades de promoción, como esta u otras. Usted gana el radar. Si hay condiciones, nos invitan y podemos venir, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y entonces le llegamos con entusiasmo sin igual. La siguiente, por favor. Y vamos a terminar con la parte institucional. Siguiente. La Comisión tiene más o menos un presupuesto en números redondos de 10 millones. La mitad, que es el círculo azul, viene de los fondos que nos da la OEA. La mitad son fondos que dan los Estados miembros que tenemos que conseguir. Lo que es muy triste es que los estados de la región no se hacen cargo de sus organismos, tanto de la Comisión o la Corte, los que tuvieron ayer con la conferencia del juez Ventura. Los estados latinoamericanos le dan más a la Corte Penal Internacional, donde no hay un caso, que al sistema interamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros gobernantes tienen una narrativa súper agresiva en derechos humanos.
diría la abuelita, mi esposa, se llenan la boca. Se atascan, le echan, o sea, si los discursos sirvieran para pagar, ya seríamos ricos. Y a la hora de pagar, la chequera es la más lenta del oeste. Tenemos una narrativa súper agresiva y una chequera súper pasiva. ¿Podemos que la chequera alcance un poquito a la narrativa? ¿Por qué tenemos? Denle la siguiente. Miren, los componentes del presupuesto de la comisión, en lo que se refiere a las contribuciones específicas, no lo que nos da la OEA. La comisión representa 6% del presupuesto de la OEA y la Corte 3%. Y supuestamente somos prioridad. Somos una prioridad del 9%. Los presupuestos reflejan las prioridades. Así. Si uno quiere ver cómo está la prioridad, ve el presupuesto. Es en casa. No, a mí me interesa muchísimo que los hijos vayan a la escuela y no le compra un libro. No, mi reina, yo te quiero muchísimo. ¿Y por qué desgraciado nunca gastas un peso en mí? O sea, ¿cómo va a entender uno el amor si el presupuesto entiende lo contrario? Los presupuestos reflejan las prioridades. Revisen el presupuesto municipal, revisen el presupuesto provincial o estatal, revisen el nacional y ahí van a ver las prioridades. Lo demás, discurso sin presupuesto, es demagogia. En apretada síntesis, ¿no? Porque la política pública sin dinero, pues es buena voluntad. Y el camino al infierno está lleno de buena voluntad, de buenas intenciones, dice, ¿no? No, pues, no, sí te juro que yo sí te quería muchísimo. Estos son lo que dan los miembros de la organización. Esto es lo que dan los estados observadores. Y esto es otro tipo de donaciones. La siguiente, por favor. Estos son lo que dan los estados miembros, los fondos específicos. Estados Unidos, México. Fíjense, esto son $6,000, $85,000, $300,000, $75,000, $870,000, $500. Estos son los que dieron. El año pasado Colombia murió. Estos son los que dieron, ¿no? La siguiente. Y miren los observadores. La Unión Europea, 547, Dinamarca, 700, Suiza, 812, España, 180, Noruega, 540, Holanda, 317, Finlandia, 318. Regresen al anterior. ¿Ven por qué les digo que hay que tener tolerancia a la frustración? O sea, son fregaderas. O sea, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. ¿No tienen? O sea, es vergüenza. Mire, yo se lo digo como latinoamericano, a mí me da vergüenza que el sistema regional, dele la siguiente, decía el secretario de la Corte, la mitad del presupuesto de la Corte depende de 3 monarquías europeas. Eso sí calienta. Por supuesto que, ¿quién decide esto? La comisión decide. La comisión tiene un plan estratégico y decide las líneas de cooperación. Hay de estos proyectos que nosotros tenemos que competir. Por ejemplo, parte de los presupuestos nórdicos, nosotros competimos contra otros. Son proyectos de cooperación internacional. Dirían los clásicos, no sé si ustedes conocen a Juan Gabriel. Hay una canción que es un principio epistemológico, ¿no? Esa canción que diría, pero qué necesidad. O sea, qué chingado tengo yo que estar pasando la charola. O sea, el señor Juan Gabriel tiene razón, pero qué necesidad. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho
a nivel informático. El último que sacamos es este, por eso está resaltado, y les quiero platicar de él, y con esto casi cerramos. La siguiente, por favor. Es el portal. Los que quieran poner casos y peticiones, háganlo por este conducto. Lo echamos a andar en julio. Miren qué interesante, en 4 meses llevamos casi 1000 usuarios, 16 estados ya se registraron, entre ellos Colombia, y llevamos casi 10,000 documentos intercambiados. Entonces, ya no tenemos que digitalizar el documento que nos mandan a Washington, que nos mandan así, 3 kilos y 2 bonches, ¿no? Entonces hay que digitalizar, espérate manito, entonces, así el intercambio de documentos va a ser mucho más rápido. Se va a ir acumulando una especie de expediente digital. Quien quiera litigar el sistema, esta es la vía. Métanse por favor a la página y van a tener un manual de usuario, los términos y condiciones, el manual de uso. Esto es lo que ustedes van a ver en la pantalla que ustedes van a ver, y va a facilitar muchísimo la comunicación, de manera que ustedes van a tener mucha más fácil, no van a tener que estar hablando a Washington, no van a tener que estar enviando documentos, va a ser muchísimo más fácil. La siguiente, por favor. Termino. ¿Cuáles son en mi opinión, los 3 principales desafíos que tiene la Comisión? Siguiente. La universalización. Que todos los Estados miembros firmen todos los compromisos. Se van a cumplir 30 años de la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 30 años. Uno creería que la tortura o el combate a la tortura es un instrumento que no debería estar a duda. ¿Alguien sabe cuántos Estados miembros tiene la OEA? 35. 54. Una tercera. No los voy a cobrar, hombre, no tengan miedo. Todos los que hacen parte de América. Sí. Un número, dígame un número. 48. El número de Estados miembros que tiene la OEA son 35. Pregunta: a 30 años, ¿cuántos estados han ratificado la Convención para prevenir y sancionar la tortura? 3 opciones. ¿Ustedes han jugado maratón? Se juega que es un carrito, ¿no? Y que avanza el que sabe. Y si no avanza, si nadie sabe, avanza la ignorancia, ¿no? Entonces, vamos a hacer el juego maratón. Tienen 3 opciones como grupo. ¿Cuántos estados miembros de la OEA han ratificado la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura? No se vale ver la computadora ni el teléfono en este momento. Teléfonos en la mesa. ¿Cuántos? Opción 1. 1. Tache. Opción 2. 5. Tache. Opción 3. 8. Tache. Avanza la ignorancia. Gacho, calienta, calienta. Así que como tarea se van a ir a revisar cuántos estados. ¿Quieren que les diga? Sí. No, mejor no les digo, lo averiguan. 21. 21 de 35. Uno diría, hombre, ya no hay mucha necesidad de legitimar sobre la tortura, ¿no? 21 de 35. ¿Y saben por qué? Porque en algunos países todavía es legal el garrote y el castigo corporal. Todavía es legal los macanazos. O la pena de muerte. Por eso no ratifican la Convención contra la Tortura. Y estamos en pleno siglo XXI. Solo para ponerles un ejemplo. Eso es la universalización. La siguiente es el cumplimiento de decisiones. Que lo que decide la Corte y la Comisión se cumpla. La sentencia, las medidas cautelares.
porque de nada sirve ordenar y que no se atienda. Y la tercera es el financiamiento. Estos, por supuesto, hay muchos más, pero no se trata de hacer un seminario donde salgamos deprimidísimos, ¿verdad? Se trata de que ustedes conozcan algunos instrumentos. Espero que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias. Abrimos un breve espacio para preguntas. Les pido que sean breves, porque yo de aquí me voy al aeropuerto, ¿no? Entonces, si no son breves, voy a sacar las tijeras, ¿no? Recomienda a la Comisión de los Estados miembros implementar el conocimiento de la Convención del Derecho Internacional Humanitario en su pensum educativo. La Comisión trabaja mucho más con el derecho internacional de derechos humanos. No tiene un conflicto con el derecho internacional humanitario, y mucho menos. Trabajamos muy de cerca con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y hay una parte importante de los principios del derecho internacional humanitario que forma parte de un cuerpo jurídico. Es una especie de jurisprudencia internacional. Entonces, hay un diálogo de sinergia. Nos dedicamos mucho más a promover los instrumentos interamericanos que generan un diálogo. Pero a nivel de que los Estados lo implementen como la de la escuela, Sí, por supuesto que sí. Segunda. Aquí está la pregunta. Se ha pedido a la Comisión monitorear sobre las campañas militares privadas que operan en Colombia. Compañías militares privadas. Hay sentencias sobre compañías militares privadas en el SEC. Sí hay un tema muy delicado sobre el tema de la seguridad ciudadana y la privatización de la seguridad. Colombia tiene un desafío, pero no es el peor. Por ponerles un ejemplo, en Guatemala, por cada policía civil hay 6 guardias privados de seguridad. En Honduras, por cada policía hay 5 guardias privados. O sea, lo que ha pasado es la privatización de la seguridad. Es un dilema muy serio y la Comisión sí ha trabajado mucho sobre este tema. No puede los espacios privados sustituir la obligación del Estado. No puede. Una de las razones primarias de la construcción del Estado fue la seguridad. Entonces hay un tema ahí que tiene mucho debate. Favor referirse al caso Petro. Gracias. Si terminó o no las medidas cautelares o qué podemos esperar. Para mayor detalle, métanse a la página, vean las cautelares. Siguen vigentes, se hacen informes periódicos de la Comisión hacia los estados y se van haciendo reuniones de trabajo para monitorear. Este caso tiene asociada una petición. La petición está en curso. La última vez hubo una propuesta de solución amistosa y las partes están discutiendo. Pues pasan estas cosas, ¿verdad? Cuando se presentó la solicitud, Petro y Santos no eran muy amigos. Y luego, ya cuando empezó la solución amistosa, eran más amigos. Entonces, está en discusión el caso. Está en discusión y va a avanzar. No me puedo pronunciar mucho porque el caso está en marcha. Pues no puedo generar como una discusión jurídica. Pero los que tengan interés, por favor, métanse a la página para poderlo revisar. El feminicidio va en aumento en Colombia y parte de este feminicidio es por la violencia intrafamiliar. ¿Cuántos casos tienen? ¿Qué importancia da la Comisión? Este es un tema durísimo, porque lo que ya descubrimos, lo que platicábamos ayer, ¿no? Que el lugar de más riesgo para las mujeres es su casa. En su propia casa es donde las mujeres corren más riesgo. Se han hecho una serie de estudios que reflejan que más o menos entre 4 de cada 10 y 5 de cada 10 mujeres de América Latina han tenido su experiencia de vida, un hecho de violencia en casa. Platicábamos con el esposo
con el hermano, con el tío, con el padrastro, con el primo, con el vecino. Y el problema es que todavía en algunas ocasiones se sigue pensando que en el ámbito privado no tiene uno que intervenir. Lo que cada vez afortunadamente se entiende más es que el término de relación fundado en la violencia es inaceptable. Y si hay una condición de violencia, es obligación del Estado intervenir. No se pueden generar condiciones de reproducción estructural de la violencia, y eso tiene que ver hasta cómo educamos en casa. Por ejemplo, el hijo y la hija trabajan y estudian. Pues llegan a la casa a la noche, le dice la mamá a la hija: mijita, atiende a tu hermano. Es que viene de trabajar, mijita. Yo también vengo de trabajar. Pero él fue a la universidad o a la escuela, al liceo. Yo también vengo de trabajar. Sí, pero tú eres mujer, mijita. O sea, como dicen en México, la que se chingó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se considera que la hermana tiene que atender al hermano. Porque se establecen ciertos patrones de perspectiva de género, ciertos roles. Yo no tengo ningún problema si la hermana atiende al hermano y el hermano lava los platos. Y se genera un diálogo de cuidar al otro, a la otra. Si el término de relación es: a mí me importa tu bienestar, pues yo te procuro. Pero si el término de relación es un término de relación desigual, donde solo uno recibe, pues la verdad es que es un término bastante inequitativo. Y eso, la condición de trato diferenciado, es lo que genera una condición de desigualdad y por lo tanto de maltrato. Ahora, ¿dónde está lo crítico? Cuando eso se impone por la fuerza, cuando eso se impone por la violencia. La comisión ha trabajado mucho en eso, hay varios casos. Les recomiendo ver el caso del campo algodonero, el de Ciudad Juárez, que es en México, uno de los casos extremos de violencia, pero ha trabajado mucho sobre el tema del feminicidio. Y gracias por tan clara, entiendo. Su visión de género y sus apuestas con los derechos humanos, derechos de nosotras, y su misión como defensor. Muchas gracias. Perdonen que no entendí mucho. Las medidas cautelares se pueden solicitar en un proceso interno, sí. Las medidas cautelares no suponen el agotamiento de un recurso interno. No tiene que haber una sentencia firme. La medida cautelar no se mete al fondo del asunto. Genera una condición de protección sobre lo que pasa. No les va a resolver si una persona es inocente o culpable. No les va a resolver el debido proceso. No va a evitar el proceso legal. Pero va a tratar de generar que haya una decisión que no sea de una afectación irreparable. Eventualmente, cuando tengan el curso, no se arrepiente, pásenmelo porque es la última. Mario. Con estas dos cerramos. Aquí hubo un arrepentimiento. Pues el primer punto está borrada. Dice: ¿qué pasaría si un Estado incumple una solución amistosa ¿Cómo se remite el caso a la Corte si tiene una solución incumplida? Depende del Estado en el que esté la solución amistosa. Si el informe no sea homologado, el caso puede ser enviado a la Corte. Si el informe se ha homologado, lo que hace la Comisión es, a través de su informe anual, da monitoreos y va publicando el cumplimiento. De manera que, si no está homologado el acuerdo, hay condiciones para mandarlo a la Corte. Y sí, siempre es una preocupación que los Estados cumplan. Ahora, lo que hemos encontrado es que los Estados cumplen mucho más las soluciones amistosas que las sentencias. No necesariamente porque es una sentencia quiere decir que se va a cumplir más. Y ese dilema le pasa también aquí a los países. A veces inclusive los jueces tienen que dictar medidas de apremio para que cumplan. O
sea, el tema del cumplimiento de las sentencias no solo es un desafío del sistema interamericano, a veces también a nivel nacional. Porque el CIDH y la Amnistía Internacional no hacen una alianza para conformar un bloque de ayuda de la defensa de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Lo que yo entendí. ¿Ustedes se la preguntan? No. Con eso vamos a terminar, ¿no? Lo que tratamos de hacer desde la CIDH y con espacios como Naciones Unidas u otras entidades es que cada quien desde su propio mandato trabaje en la misma dirección, porque no necesariamente tenemos los mismos mandatos. A ver, se lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado? Una diferencia, lo voy a decir como caricatura. Los ciudadanos pueden hacer lo que quieran mientras no está prohibido. Un servidor público solo puede hacer lo que tiene permitido. Esa es la diferencia. La persona puede hacer lo que le venga en gana mientras no esté prohibido. El servidor público solo puede hacer lo que tiene permitido. Eso es aplicable a nivel internacional. Yo no puedo hacer lo que no tengo reconocido como competencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión, Naciones Unidas y otras instancias? Es tratar de generar una sinergia. Por ejemplo, lo que la Corte Europea resuelve, la Corte Interamericana retoma. O lo que la Corte Interamericana toma como estándar en reparación del daño, lo retoman en África y en Europa. Ahorita hay una delegación de la Comisión en África, en la Comisión Africana. Estamos tratando de intercambiar experiencias, jurisprudencia, de manera que no sea uno u otro, sino sea la construcción de un solo cuerpo del derecho internacional. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría ser más rápido? También. Pero tenemos parte de las dificultades que ya les hemos puesto. Ahora, con todo y todo, yo creo que hemos avanzado muchísimo más. Hemos logrado, y creo que ahí tiene que ver, y con esto yo terminaría. O sea, lo que tenemos que entender es, las instancias internacionales no sustituyen a las instancias nacionales. Las instancias internacionales son un complemento a su trabajo. Son una herramienta más, ¿no? Vamos a hacer una última pregunta. ¿Cuánta gente creen que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuántas personas creen que trabajan en la CIDH? 7. Tache, menos. Tache, más. 50, tache, más. Somos 65 empleados. No tenemos ni siquiera un abogado por país. Ahora, hagan de cuenta que es una especie de portaaviones a remo. Y ahí va remando el chingado. Ahora, cuando llega, llegó. Y sí está macizo. Pero no es que tenga mucha capacidad. ¿Por qué se los digo? Porque la comisión es un mecanismo subsidiario. Es un mecanismo complementario que ayuda a los procesos nacionales, no sustituye. ¿Cuál es lo que es verdaderamente insustituible? Los actores nacionales. Y ahí los actores de sociedad civil son vitales para mover la agenda, para mover a los sectores, para construir a los sujetos sociales. Si la gente no se mueve, si los gobiernos no se mueven, nada los puede sustituir. Nosotros estamos en Washington y es muy lejano. Dígame. Quería preguntar por qué el Estado, que hay que hacer cuando el Estado, las personas por desconocimiento de las leyes, no denuncian y el Estado cierra un caso y aún continúa el daño. Mire, ¿usted ubica a un líder de la Revolución Mexicana que se llama Emiliano Zapata?
Emiliano Zapata tenía el lema de su causa, era la tierra es de quien la trabaja, la justicia es de quien la trabaja. Lamentablemente, cuando se dice que todos somos iguales ante la ley, lo que hemos encontrado es que no es cierto, que no es igual para los pobres, que no es igual para las mujeres, que no es igual para los afros, que no es igual para los indígenas, que hay unos más iguales que otros. Y si usted tiene dinero para pagar a 10 abogados, probablemente va a evitar ir a la cárcel. Y si usted es un muchacho afro de un barrio pobre que la policía lo agarró por cómo se veía, no por cómo es que estaba haciendo, probablemente usted va a ir a la cárcel. Entonces, lo que necesitamos es entender que el Estado no es una estructura igual, monolítica, y que hay diferencias y hay también aliados. Y hay que hacer la causa y hay que seguir. Y eventualmente, ese caso puede llegar a la Comisión Interamericana. O sea, ¿cuál está haciendo la diferencia? Ya no solo queremos este principio de igualdad ante la ley, queremos una condición de igualdad en el ejercicio de los derechos. A partir de nuestras diferencias, hombres y mujeres somos distintos, no nos enfermamos igual, no tenemos las mismas necesidades, pero sí tenemos los mismos derechos, no los ejercemos igual. Pero eso no quiere decir que el Estado no prevea el ejercicio en condiciones de igualdad. Entonces, ahí es cuando requerimos entender las diferencias y los desniveles que tenemos. En ese ánimo, pues hay que litigar el caso, hay que seguir, y para esos casos, todo esto que les platiqué puede ser un instrumento más. Yo les agradezco muchísimo su atención, les deseo un curso muy exitoso y que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias.